2030, pero marcada por la ausencia de Estados Unidos. De Estados Unidos y otros países, digamos, los principales contaminadores no están ahí por distintas razones, por distintos enfoques y, claro, digamos, nos podríamos llenar de estadísticas de qué es lo que significa el calentamiento global, pero uno fundamental, 250 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos 10 años. 250 millones de personas, la mitad de toda la población de América Latina. Y esto por este cambio climático, inundaciones, todo tipo de subida del nivel de los mares, en fin, hay una variedad enorme de fenómenos que están afectando nuestra vida y para muchos la mayor amenaza a nuestra existencia en el planeta es el calentamiento global. Pero hay quienes dicen, y en particular el presidente Trump y el actual gobierno estadounidense, que esto es una gran farsa, que esto no es así y que es una manera de tratar, se busca afectar a la economía norteamericana que ha estado basada primordialmente en la utilización de hidrocarburos, petróleo y gas, en el pasado carbón, y bueno, que ellos no están dispuestos y por eso no están en la COP, porque creen que es una farsa, no están de manera oficial, y aunque hay una presencia norteamericana, Kevin Newsom es el gobernador de California, y él ha ido a la COP en representación de Estados Unidos, y es interesante porque él, de cara a la situación doméstica en Estados Unidos, él se transforma en una alternativa. Y es, si tú piensas, California es uno de los estados más verdes en Estados Unidos. Siempre han tenido una vocación de cuidado del medio ambiente, de poner restricciones al tipo de automóviles o a las emisiones, y por lo tanto es natural que Newsom, que se está ya perfilando como el probable candidato demócrata a las próximas elecciones presidenciales, ha elegido este, digamos, auditorio para proyectarse y plantarle cara al presidente Trump. Bueno, eso por un lado, pero por el otro hay otro pleito, un duelo de titanes absolutamente descomunal, y es el duelo entre Estados Unidos y China. A ver. Bueno, Xi Jinping tampoco está, en la reunión, tampoco está India. Cuando yo decía que los principales países emisores de gases de efecto invernadero no están, me refería principalmente a esos tres. Bueno, China ha apostado por la electromovilidad y China se ha hecho fuerte y tiene una estrategia muy clara a favor de la electromovilidad y hoy día es el principal productor y exportador de autos eléctricos en el mundo, pero por mucho, ni hablar de paneles solares, prácticamente el 80% de los paneles solares que se utilizan en el mundo provienen de China y ellos lo utilizan en China, son el principal productor, las cuatro principales empresas que producen aerogeneradores, es decir, producir electricidad a partir del viento, son China y están entrando digamos, en todo el planeta, literalmente en todo el planeta, frente a un Estados Unidos que se retaca y dice, bueno, como lo planteó Trump, esto es una gran farsa y nosotros vamos a seguir con el drill, baby drill. O sea, perforemos, sigamos sacando petróleo, todo esto es nada más que una fantasía, y bueno, a eso se refiere el concepto de negacionismo climático, negar de que hay cambio climático y que, digamos, ¿por qué vamos a dejar de usar petróleo y gas si en el fondo esa no es la causa del fenómeno que estamos viviendo? Bueno, la ciencia no tiene dos opiniones al respecto. Todos los informes, todos los análisis, todos los estudios que yo he visto y que han circulado dicen que el calentamiento global proviene de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, uno tiene el derecho a tener las opiniones que quiera, pero en el plano práctico uno ve cómo China está avanzando y, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, en Chile. Chile es el país que tiene la mayor cantidad de buses eléctricos de fabricación china. Y el grueso del transporte público, digamos, en las calles, en nuestras ciudades, se está haciendo, digamos, con empresas chinas de buses eléctricos. De manera que tú ves ahí un cambio
muy importante y, por ejemplo, de cara a Brasil, China ha hecho está invirtiendo justamente alrededor de Belén, donde se está realizando la conferencia, quieren construir una planta y ya están trabajando en eso, para producir automóviles eléctricos en Brasil. Tienen un proyecto para producir 1,5 millones de vehículos al año perdón, disculpa, no 1 millón, 150.000, me pasé de revolución, 150.000 vehículos al año. Y mira la paradoja, ¿dónde lo van a hacer? En una vieja planta de Ford, es decir, de los autos norteamericanos, estadounidenses, y allí han comprado esa planta y están produciendo, y claro, hay cerca, no es casual, de la planta hay yacimientos de litio. Entonces China ha armado el paquete y dice, denos la posibilidad de explotar el litio, con eso vamos a fabricar las baterías, que son las que mueven los autos eléctricos, que no contaminan, ni contaminan acústicamente, ni la atmósfera, y por lo tanto es una propuesta redonda y vamos a generar empleo y posicionamos a Brasil en lo que va a ser la tecnología del futuro. Y hay quienes dicen, mira, es interesante porque Estados Unidos se hizo grande con el petróleo y el gas. Y el siglo XX se le ha llamado el siglo de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos fue la potencia, y todavía es, absolutamente dominante en términos industriales. Y el automóvil, el transporte, fue el eje que articuló esta expansión brutal, primero en el mercado interno, y yo creo que hay pocas sociedades más motorizadas que la estadounidense. Cada familia, su gran aspiración es tener su vehículo, y la ciudad está todo construido para el automóvil, es decir, en muchas ciudades no hay ni siquiera vereda, porque, bueno, para eso están los autos. Claro. Pero eso es un concepto de desarrollo. En cambio, China, con su enorme población, 1.400 y tantos millones de personas, no puede permitirse eso y, digamos, saturarían completamente las ciudades si todo el mundo tuviera automóviles. De hecho, ya están bastante saturados, aún sin que todos tengan automóviles. Por lo tanto, ellos han puesto mucho más énfasis, por supuesto, en la fabricación de ferrocarriles. Son la principal industria de ferrocarriles en el mundo, tienen la mayor red ferroviaria del mundo. Es decir, hay un concepto muy distinto. Y eso es lo que está en juego en la COP30. ¿Cuál es el modelo de desarrollo por el cual quieren optar los países? Ahora, China también lo está viendo como una oportunidad de negocio, entonces. Absolutamente. Pero mientras esté acorde, entonces, a lo que necesitamos para el futuro, no hay problema. En cuanto al cambio climático, quiero decir. Bueno, digamos, cuando el apetito se junta con el hambre, eso es como el ideal. Pero justamente China se ha esforzado, y el eje del desarrollo chino son las tecnologías del futuro. Y de alguna manera, especialmente el presidente Trump, porque, digamos, antes Estados Unidos tenía, en todas las COP anteriores, sí, tenía ciertas renuencias, pero participaba activamente y era un Estado más que, digamos, defendía sus intereses como todos los Estados, pero sin mayor, no se destacaban por ser, ir contra la corriente. En cambio, con el presidente Trump han asumido una posición militante que ya venía planteada en el programa 2025 de la Fundación Heritage, que plantea que todo el desarrollo de estas energías alternativas es una forma de complicar a Estados Unidos. Y por lo tanto, tú te das cuenta que Trump ha tomado al pie de la letra, uno no sabe quién instigó a quién, pero hay una coincidencia total entre lo que se plantea en ese programa y lo que está haciendo el presidente Trump. Y con lo cual se aísla, bueno, por ejemplo, la COP30 es un foro tremendamente importante. Y bueno, cuando tú ves el impacto cotidiano que está teniendo el calentamiento global, bueno, te queda claro. Ahora, es interesante, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en nuestra campaña electoral en Chile,
que el tema climático ha estado prácticamente ausente. Sí, es verdad. O sea, es parte del programa, pero claro, no... Sí, una línea, exactamente. Un pequeño pie de página, sí, estamos en contra, sí, vamos a tratar de evitar las emisiones, pero no ha sido un tema de debate. O sea, si tú lo pones en lo que es la seguridad, la situación económica, es decir, gobernabilidad, es decir, si tú piensas en términos de gobernabilidad, lo que producen los desastres climáticos y la amenaza que eso representa en toda América Latina, incluido Chile, es sorprendente que eso no haya calado más profundo. Sobre todo cuando Chile también es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, ante el peligro del cambio climático por su ubicación. Absolutamente, absolutamente. Por eso te digo, me sorprende. Bueno, y esto tiene que ver también con, digamos, la debilidad de las organizaciones ecologistas en Chile, la debilidad relativa me refiero, y que, digamos, de alguna manera los que están imponiendo la agenda de debate tienen intereses creados en que este tema no se discuta y por eso lo omiten. Es decir, no es que el tema no sea importante y no sea vital para nuestra existencia, pero hay muchos que dicen, bueno, el problema principal acá no es el cambio climático, es la permisología, es todos estos permisos que hay que sacar que al final están parando la inversión, que están dificultando el desarrollo. Bueno, es como con el tema de la educación. Si te parece cara la educación, trata con la falta de educación, a ver cuánto te cuesta eso. Y lo mismo pasa con el clima. O sea, si tú crees que el clima, tomar medidas de prevención y de cuidado del planeta son caras, ve qué pasa si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Fíjate, en términos de huracanes, se ha calculado que los huracanes de los últimos 10 años tienen un promedio, en promedio, no cada uno, pero en promedio, un costo de $2.000 millones. Es lo que se gasta Estados Unidos en reparar y mitigar el impacto de los huracanes. Y lo han logrado, es decir, Estados Unidos ha avanzado mucho y han podido sortear algunos huracanes y han logrado bajar las pérdidas y, digamos, en todos los niveles gracias a medidas que han ido adoptando. Pero muchos países no tienen los recursos de Estados Unidos. O sea, bueno, hace unas semanas hablamos de Jamaica y el desastre que ocurrió por el huracán Melissa. Ahora también en Filipinas, recién. Exacto. Ahora, se cumplen también 10 años del Acuerdo de París, donde se vio una unanimidad en torno a las naciones que hay que bajar, entonces, apostar porque no se supere el 1,5% de los grados. Sin embargo, Estados Unidos se va a salir del Acuerdo de París ya en unos pocos meses más. Bueno, se había salido ya en el primer periodo de Trump, volvió y ahora otra vez lo va a dejar. Sí, y Estados Unidos no cree, y de hecho ya el límite de 1,5 grados de alza de las temperaturas en relación a lo que se fijó en París en 2015, eso está completamente, estamos hablando ya de 2,5, y hay cálculos y tablas exactas de qué es lo que se espera que ocurra y los desastres que nos aguardan cuando esto vaya ocurriendo. Ahora, el problema más grande... Por mencionar otro, el retroceso de los glaciares. Digamos, por ejemplo, Santiago se alimenta de agua de los glaciares, del derretimiento de glaciares. Bueno, si los glaciares comienzan a recular y a desaparecer, como ha pasado en Suiza, en Austria, bueno, vamos a tener un problema hídrico muy serio en Santiago. Y Raúl, ¿cuál es la situación entonces de América Latina? Porque también hay consenso que acá es un problema global que necesita soluciones globales. Pero claro, América Latina sería uno de los continentes más afectados por el cambio climático. No solo eso, sino que América Latina es vital en términos del clima a nivel mundial. Y ninguna zona es más importante que el norte de Brasil, la Amazonas. Y la Amazonas es uno de los elementos, una de las regiones centrales en la regulación del clima de todo el planeta. Es decir, buena parte de la formación de lluvia se genera en el Amazonas, de manera que como ha ocurrido en ciertos momentos en Brasil, hay un desmalezamiento, se destruye el Amazonas,
bueno, esto va a tener consecuencias en todo el planeta. Ahora, hay un presupuesto, ya lo habíamos hablado, ¿hay un presupuesto para la acción climática de parte de los países? ¿Se contempla eso o como lo veíamos en las campañas? Estamos preocupados del tema de la seguridad, de las guerras, de la economía. No vemos que hay dinero presupuestado para este tema. Es cierto, pero hay algunos fondos y digamos, en las distintas COP se han ido habilitando diversos fondos y algunos recursos existen, pero el recurso más importante que está ausente en ciertos países, no en todos, es la voluntad política, más que el problema financiero. Ahora, vimos que el presidente Gabriel Boric por primera vez dio nombre y apellido. Donald Trump ha sido un negacionista del cambio climático. ¿Puede exigir mucho un país como el de nosotros, que es bien chiquitito, pero ha cumplido con sus compromisos respecto del cambio climático? Bueno, Chile por sí solo, y de hecho en forma oportunista, algunos lo criticaron. Oye, ¿por qué le estás mostrando el paño rojo a Estados Unidos? Deja de torear a Trump, ¿te parece poco ya la capacidad de represalia que tiene? A mí me parece que es un tema de principio y que está muy bien que Chile y otros países del mundo expresen su opinión sin ánimo de entrar en conflicto con Estados Unidos o con cualquier otro país. Simplemente nuestra existencia depende de la salud del planeta y por lo tanto decir, mira, queremos un planeta viable, no es una agresión contra nadie, es simplemente defender nuestros derechos elementales. Y en ese sentido creo que en América Latina ha aumentado esa conciencia y la mayoría, el grueso de los países latinoamericanos tiene una posición con distintos grados ambientalmente amigable. Raúl, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas sobre gracias. esto todavía vamos a esperar qué pasa en la COP, porque recién están, digamos, son las primeras escaramuzas. Pero, claro, escaramuza, digo, no estando Estados Unidos, le resta mucha fuerza. Y pasa que con las COP usualmente uno nunca sabe cuándo terminan, cuándo van a llegar a acuerdos. Quizás la próxima semana estemos hablando de esto. Raúl, muy buenas noches. Nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime. Por supuesto, sigan en CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.